¿Y ahora qué pasó con la pantalla? Ya, perfecto. Jóvenes, muy buenos días. Vamos a dar continuidad al equilibrio ácido-base que el día de ayer habíamos iniciado, ¿verdad? Entonces, ayer habíamos indicado que hay gran cantidad de formación de hidrogeniones, de 80.000 equivalentes por día, los cuales tienen que ser amortiguados y prácticamente llegar a 40 nanoequivalentes para que nosotros tengamos un pH de 7.4. Entonces, para tener un concepto muy objetivo de cómo se producen los protones, en este caso los hidrogeniones, vamos a ver que acá tenemos dos átomos, ¿verdad? O perdón, tres átomos, uno de oxígeno y prácticamente dos de hidrógeno, cada uno con sus protones y con sus electrones. En este caso, cada uno de ellos es negativo, neutro. ¿Por qué razón? Porque sencillamente, si hablamos del hidrogenión, pues acá vemos que tiene un protón y un electrón, ¿verdad? Y prácticamente eso hace cero, por esa razón es neutro. Lo mismo ocurre con el oxígeno, que tiene 8 protones positivos y tiene 8 electrones negativos. Y si hacemos una resta, pues nos da 0. Entonces, de esa manera también es neutro. Pero ¿qué pasa cuando yo uno ambas moléculas o ambos átomos? Aquí ya tenemos una molécula de agua, ¿verdad? H2O. ¿Por qué razón? Porque tenemos un oxígeno y tenemos dos hidrógenos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una molécula de agua. Si nosotros fraccionamos a esta molécula de agua y le quitamos un hidrogenión, nosotros vamos a tener una separación de esta molécula. ¿De acuerdo? Y esta molécula pues va a ser sencillamente ahora una molécula de hidrogenión o un átomo de hidrogenión, pero pasa a ser un ion. ¿Por qué un ion? Porque sencillamente ahora ya tiene una carga, que puede ser una carga positiva o puede ser una carga negativa. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Este hidrogenión perdió un electrón que se quedó acá. Entonces, sencillamente, este hidrogenión ahora es un ion hidrógeno. Y como dice acá, se lo puede llamar como ion hidrógeno, hidrogenión o sencillamente como un protón. ¿Qué es lo que pasa con el otro extremo? También se vuelve un ion. ¿Por qué razón? Porque recuperó el electrón de este hidrógeno y sencillamente ahora quedó con 2, 5, 7, 10 electrones. ¿De acuerdo? Y habíamos dicho que el oxígeno solamente tiene 8 protones más los que sumamos del hidrógeno tiene 10. Pero aquí tenemos 8 más 9 protones, o perdón, neutrones. Nosotros vamos a tener ahora un ion con carga positiva. ¿De acuerdo? ¿Y qué se denomina desde este momento? Se lo puede llamar ion hidroxilo, ion oxidrilo o sencillamente anión hidróxido. Este concepto es clave porque en base a esto se llegan a formar los protones o sencillamente llamados hidrogeniones. ¿De acuerdo? Teniendo claro este concepto, nosotros ya podemos ir pasando a ver cuáles son las características con las cuales nosotros manejamos el equilibrio ácido-base. Acá tenemos a estos dos químicos conocidos como Johannes Bronsted y Thomas Lowry. ¿De acuerdo? Son químicos especializados en el manejo de este tipo de líquidos, prácticamente equilibrio ácido-base, y nos dan una teoría conocida como la teoría de Bronsted y Lowry del año 1923. Con lo cual, ellos nos indican que cualquier sustancia ácida, como concepto, es aquella que tiene la capacidad de donar un protón. ¿De acuerdo? Eso es una sustancia ácida. ¿Qué es lo que pasa con una sustancia base? Es aquel capaz o aquella sustancia capaz de recibir un protón. Entonces, esos conceptos son básicos porque nos van a servir a nosotros en el parámetro de amortiguación. Esta teoría explica las relaciones ácido-base como una sencilla transferencia de protones o hidrogeniones entre una sustancia ácida y una sustancia básica. Recordemos que las sustancias ácidas pueden ser fuertes y débiles. De acuerdo a si pueden ceder fácilmente hidrogeniones
o con un grado de complicación para poder ceder esos hidrogeniones. Pero ese es el concepto básico con los cuales nosotros amortiguamos la cantidad de hidrogeniones que se forman en el organismo. Entonces entramos a hablar del sistema buffer amortiguador, ¿de acuerdo? El sistema buffer o amortiguador prácticamente toma en cuenta tres parámetros muy importantes. En primer lugar, el amortiguador químico de los líquidos corporales, la regulación respiratoria y el control renal. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos tres parámetros? El tiempo en el cual llegan a producir la amortiguación. El amortiguador químico de los líquidos pues reacciona de manera inmediata. En este momento, cuando inmediatamente tenemos un desequilibrio o un incremento o una disminución de los protones o de las bases, inmediatamente reacciona a nivel de los líquidos corporales. ¿Qué es lo que pasa con la relación respiratoria? Esta es una reacción intermedia, ¿de acuerdo? Que puede llegar a durar horas. Y la diferencia con el control renal, que es aquella definitiva, como dice acá, va a ser la tardía, que puede llegar a durar de días hasta semanas. Pero al final nos va a dar el parámetro de amortiguación y compensación del equilibrio ácido-base. Este concepto también es importante. Un hidrogenión más un amortiguador nos va a dar un amortiguador de hidrogenión, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que sencillamente lo está amortiguando o lo está tamponando. Pero ¿qué es lo que ocurre si nosotros, yéndonos a un extremo base o alcalino, necesitamos a un protón o a un hidrogenión? Sencillamente este amortiguador del hidrogenión va a liberar este hidrogenión para que nosotros compensemos esa alteración ácido-base. Empecemos con el primer parámetro. Que es el amortiguador químico de los líquidos corporales. Para ello, nosotros vamos a dividir en amortiguación orgánica e inorgánica. Acá tenemos la amortiguación orgánica, ¿de acuerdo? Realizada por las proteínas. ¿Y dónde se va a realizar principalmente esto? A nivel intracelular y a nivel extracelular. Hay una característica dentro de la cadena de formación de los aminoácidos en donde nosotros podemos observar dos extremos. Un extremo amino y un extremo carboxilo, o acá, si ustedes pueden ver acá, un extremo carboxilo y un extremo amino. ¿De acuerdo? Este parámetro hace que los aminoácidos tengan una característica anfótera. ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente se pueden comportar como ácidos o como bases y pueden llegar a amortiguar el incremento de la concentración de hidrogeniones o sencillamente la disminución o el incremento de las sustancias básicas. ¿Por qué razón? Si nosotros tenemos acá el extremo carboxilo y podemos verlo acá, el extremo carboxilo, que se puede llegar o puede llegar a liberar un hidrogenión de acuerdo a la necesidad. Pero si nosotros tenemos acá la cadena amino y requiere amortiguar a un hidrógeno o a un protón, sencillamente lo puede amortiguar. Esa es la característica anfótera que tienen las proteínas intracelulares con las cuales van a ir amortiguando la concentración de hidrogeniones. Recuerden que la concentración de hidrogeniones es ligeramente superior al torrente circulatorio porque ahí se llegan a generar mayor cantidad de protones. Ahora tenemos aminoácidos específicamente en su cadena lateral, que ustedes pueden observar acá, que ya van a venir como aminoácidos alcalinos o sencillamente como aminoácidos ácidos. ¿Cuáles son los alcalinos? La histidina, lisina, arginina, que tienen una característica básica o alcalina. Y el ácido aspartico, el ácido glutámico, son aminoácidos ácidos por la presencia de su cadena lateral. Luego vemos dentro del sistema de amortiguación inorgánico al sistema fosfato, ¿de acuerdo? El sistema fosfato también es muy importante en relación a la presencia del fosfato monohidrógeno que tiene acá y el fosfato dihidrógeno, componente básico, componente ácido, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Sencillamente el fosfato dihidrógeno puede llegar a unirse con el agua y de esta manera formar fosfato monohidrógeno, ¿de acuerdo? Liberando un protón. Y de esta manera puede llegar a amortiguar por el mecanismo fosfato el incremento de la concentración de protones. Ahí tenemos dos ejemplos muy interesantes. En primer lugar, ¿qué pasa si el medio es ácido?
Cuando nosotros hablamos de un medio ácido, hablamos de un incremento de la concentración de hidrogeniones, lo cual hace que disminuya el pH, ¿verdad? Por debajo de 7.35. Entonces, este incremento de la concentración de hidrogeniones inmediatamente hace que se pueda llegar a unir con el fosfato monohidrógeno. Habíamos dicho que el fosfato monohidrógeno tiene un componente básico. Entonces lo va a llegar a convertir en fosfato dihidrógeno. El incremento de la concentración de fosfato dihidrógeno obviamente que va a disminuir la concentración de hidrogeniones, porque prácticamente se está uniendo con el monofosfato o fosfato monohidrógeno y sencillamente estamos convirtiendo mayor cantidad de fosfato dihidrógeno. Y de esta manera llega a amortiguar este incremento de la concentración de hidrogeniones. ¿Qué es lo que pasa en el otro extremo? Que va a ser un medio alcalino, cuando el pH está por arriba de 7.45. Esta concentración de oxidrilos, que hace un momento habíamos visto cómo se llegan a formar, inmediatamente va a alcalinizar el medio. Por eso hablamos de un medio alcalino. Entonces, para poder tamponar o amortiguar este incremento de la concentración de oxidrilos, nosotros necesitamos utilizar a los protones. Y la unión de oxidrilo más un protón hidrógeno o hidrogenión nos va a dar agua, ¿verdad? Pero nos estamos consumiendo a estos protones. Entonces, sencillamente, la reacción que iba de derecha a izquierda, ahora deberá ir de derecha a izquierda, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la concentración de hidrógenos está siendo consumida, se está convirtiendo en agua y nosotros necesitamos reponer esta concentración de hidrógenos. Entonces, para eso, el fosfato dihidrógeno va a ceder una molécula o un ion hidrógeno para que se pueda seguir tamponando este incremento de oxidrilos. Por ello, el fosfato de hidrógeno pasa a ser monofosfato de hidrógeno y sencillamente llega a compensar este requerimiento que se tiene de protones para que se pueda amortiguar el incremento de oxidrilos. Veamos el sistema más importante de amortiguación, que va a ser dentro de los amortiguadores inorgánicos, el bicarbonato ácido carbónico. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque sencillamente el bicarbonato más un protón, aquí tenemos el bicarbonato más un protón, pasa a ser ácido carbónico. Y el ácido carbónico es un ácido débil, ¿de acuerdo? Que puede llegar también a generar o a ceder protones en el momento que se requiere. Pero prácticamente es el sistema amortiguador más importante del líquido extracelular y prácticamente se encuentra en el torrente circulatorio. Veamos este sencillo ejemplo, pero de fácil comprensión. Acá nosotros tenemos CO2, ¿verdad? Normalmente las células eliminan CO2 e hidrogeniones. Y este CO2 inmediatamente se combina con agua, mediante la anhidrasa carbónica llegan a formar ácido carbónico y este ácido carbónico se tiene que dividir o se tiene que separar en una molécula de bicarbonato más un protón. Eso es lo que normalmente ocurre, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos un medio ácido? Cuando nosotros hablamos de un medio ácido, hablamos inmediatamente del incremento de la concentración de protones, ¿verdad? Porque la concentración de protones está en relación al pH. Incrementa los protones, el pH baja y entramos en un estado de acidosis. Para compensar este incremento de la concentración de hidrogeniones, nosotros vamos en reversa, ¿de acuerdo? De izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Sabemos que el CO2 más agua forma ácido carbónico, el ácido carbónico se divide en bicarbonato y una molécula de o un ion o un protón. En este caso está incrementándose los protones. Necesitamos amortiguarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se tiene que ir de izquierda a derecha y en este caso el bicarbonato llega a tamponar el incremento de los hidrogeniones. Estamos en un estado de acidez. Llega a tamponar al hidrogenión con una molécula de bicarbonato y este se convierte en ácido carbónico. El ácido carbónico, mediante la anhidrasa carbónica, se divide en CO2 y en agua. De esta manera nosotros reducimos la concentración de hidrogeniones.
Y ustedes saben que el CO2, mediante un mecanismo de compensación por la vía respiratoria, inmediatamente es transportado, vamos a ver enseguida en qué mecanismo, y es eliminado, ¿de acuerdo? Al ser eliminado, nosotros de manera inmediata disminuimos la concentración de hidrogeniones y estabilizamos ese estado de acidez que en este momento tiene el paciente. ¿Qué es lo que ocurre en el otro extremo? Cuando nosotros hablamos de un estado de alcalinidad, lo mismo. El incremento de la concentración de oxidrilos, que es considerado sustancias básicas, va a consumir la concentración de hidrogeniones. Cuando reducen los hidrogeniones, entramos en un estado de alcalinidad. Cuando suben los hidrogeniones, entramos en un estado de acidez. Pero en este caso, estamos consumiendo los hidrogeniones porque sencillamente han aumentado los oxidrilos. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos compensar esta cantidad reducida de hidrogeniones. Para ello, nosotros en esta fórmula vamos de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir? Que la disminución de la concentración de hidrogeniones hace que con mayor rapidez el CO2 se transforme en ácido carbónico y el ácido carbónico se divida en bicarbonato e hidrogenión. Y de esta manera la concentración de hidrogeniones va a llegar a tamponar el incremento de la concentración de oxidrilos. Eso es lo que ocurre en un estado de alcalinidad. Nosotros normalmente debemos buscar el equilibrio perfecto para mantener un pH de 7.4. Por ello, nosotros tenemos a la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿De acuerdo? Esta es una expresión matemática que describe la relación entre el pH, el bicarbonato y el dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Es una herramienta fundamental para comprender el equilibrio ácido-base. Tenemos el pH, que va a ser igual al pK, más el logaritmo de la concentración de bicarbonato por la concentración de dióxido de carbono. Y prácticamente esta ecuación nos va a ayudar a cuantificar el pH de los diferentes órganos. Entonces nosotros, para poder comprender la ecuación de Henderson-Hasselbalch, inmediatamente cambiamos el pK, es un pK cercano al pH, 6.1, más la concentración de bicarbonato dividido sobre la presión arterial de dióxido de carbono por 0.03, que es su coeficiente de solubilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta fórmula hace que nosotros podamos obtener un pH en base a esa concentración de bicarbonato y en base a la concentración de dióxido de carbono. ¿Cuál es el punto importante de esta ecuación de Henderson-Hasselbalch? Nosotros tenemos una relación de 20:1 en base a la concentración de bicarbonato y la presión arterial de dióxido de carbono. Relación 20:1. Es como cuando hablábamos de relación ventilación-perfusión, ¿verdad? Que era 0.8:1. Pero en este caso la relación de bicarbonato y dióxido de carbono es de 20. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón es importante esta relación? Porque cuando se incrementa, cuando hay un incremento de esta relación de 20, inmediatamente nosotros entramos en un estado de alcalosis. Cuando esta relación del bicarbonato y dióxido de carbono disminuye, entramos en un estado de acidosis. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los mecanismos de compensación? La ecuación de Henderson dice, siga la flecha. Si nosotros tenemos un incremento de la presión del dióxido de carbono por arriba de 30 milímetros de mercurio, que es el valor normal en la altura, el mecanismo de compensación va a ser un incremento del bicarbonato. ¿De acuerdo? Incremento del dióxido de carbono nos va a dar un estado de acidosis. Y el mecanismo de compensación va a ser el incremento del bicarbonato. A la inversa, disminución de la concentración del dióxido de carbono nos está dando un estado de alcalosis.
el mecanismo de compensación va a ser una disminución del bicarbonato. Ese es el mecanismo de compensación y de manejo que se tiene en el equilibrio ácido-base aplicando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ahora, con ese concepto de la ecuación, nosotros podemos pasar a ver el sistema amortiguador regulado por la respiración. ¿De acuerdo? Este es el segundo mecanismo de amortiguación del equilibrio ácido-base. Y el parámetro más importante, que es una reacción intermedia, porque el primero se lo lleva la amortiguación química de los líquidos corporales, principalmente bicarbonato ácido carbónico. Veamos. Es la segunda línea de defensa, controla la presión de CO2 mediante la ventilación alveolar. Ahí veíamos cuál era la tasa de ventilación alveolar y cuáles eran los mecanismos de control de la respiración. Controla la concentración de hidrogeniones a través de la eliminación del dióxido de carbono. Aquí está el parámetro que habíamos visto el día de ayer. El centro respiratorio, tanto los quimiorreceptores centrales a nivel del bulbo raquídeo y de la protuberancia, y los periféricos, los cuerpos carotídeos y aórticos, van a ser los directamente responsables del control de la tasa de ventilación. Entonces, la eficacia del sistema respiratorio es rápida, pero no se compara con la del bicarbonato ácido carbónico. Por esa razón dice, pero su retroalimentación no es del 100%. Se corrige en un pH en un 50 a 75%. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros determinar cuál es el mecanismo de transporte en primer lugar y también cuál es el mecanismo por el cual se llega a eliminar el dióxido de carbono, es necesario que antes de analizar esta diapositiva veamos cuál es el porcentaje de transporte del dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Una vez que las células, como pueden observar acá, dentro de su metabolismo llegan a liberar dióxido de carbono y protones, gran cantidad de protones, porque estos deben ser amortiguados, inmediatamente estos deben ser eliminados. Hablamos principalmente de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, que se encuentra en un 100% de su liberación, habíamos dicho 300 litros por día se generan de dióxido de carbono, estos van a ser transportados el 93% a nivel del eritrocito y solamente el 7% disuelto en plasma. ¿De acuerdo? Y de este 93% que entra al eritrocito, el 23% se va combinado con la hemoglobina y el 70% se va como bicarbonato. ¿De acuerdo? Este parámetro es importante porque acá ya estamos amortiguando la concentración del dióxido de carbono que llega a formar las células para que posteriormente puedan ser eliminados. Pero no se olviden que el día de ayer decíamos, cuando hablábamos del transporte de oxígeno, y aquel que se encontraba transportada por la hemoglobina y la parte disuelta que iba en plasma, era el factor más importante porque determinaba la presión arterial del oxígeno. Lo mismo ocurre con el dióxido de carbono. Esta porción libre que va disuelto en el plasma, el 7%, es el directamente responsable de la presión arterial del dióxido de carbono. Cuando nosotros hagamos un análisis de la presión, de la gasometría, ahí nosotros podremos ver que los parámetros que determinan esa gasometría en presión arterial de oxígeno y la presión arterial de dióxido de carbono habla del componente disuelto en plasma y no aquellos adheridos a la hemoglobina o sencillamente transportados como bicarbonato. ¿De acuerdo? Por esa razón es importante determinar que el 7% nada más del dióxido de carbono es transportado en el plasma. Retornemos a nuestro gráfico, en donde habíamos indicado que la liberación del dióxido de carbono inmediatamente atraviesa el capilar y este CO2 debe ser amortiguado para su transporte. Habíamos dicho unida a la hemoglobina como carboxihemoglobina o sencillamente convertida en bicarbonato. Entonces acá tenemos la reacción, el CO2 ingresa al capilar e inmediatamente dentro de los glóbulos rojos nosotros tenemos la conversión del CO2 más agua a ácido carbónico. Y el ácido carbónico se divide en en una molécula de bicarbonato y un protón. ¿De acuerdo? Este protón también va a ser amortiguado por la propia hemoglobina. La hemoglobina, recuerden que es una proteína. Y hace un momento habíamos hablado que las proteínas tienen un extremo carboxilo y un extremo amino. Entonces el extremo amino actúa como base. Y esta base llega a amortiguar a este protón. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa con el bicarbonato? El bicarbonato no se puede quedar dentro del glóbulo rojo. ¿De acuerdo? Sale del glóbulo rojo, pero en compensación con una molécula de
cloro. Y a esto se conoce como desplazamiento del cloruro, para mantener el equilibrio y no se genere alteraciones en la concentración que tiene dentro del glóbulo rojo. Por esa razón es que sale el bicarbonato y entra una molécula de cloro juntamente con una molécula de agua. De esta manera, nosotros tenemos el componente más importante del transporte de dióxido de carbono, que va a ser mediante la formación de bicarbonato ácido carbónico. ¿Qué es lo que pasa con el 23%? Se va directamente a unir con la hemoglobina, ¿de acuerdo? El CO2 puede unirse con la hemoglobina y formar carboxihemoglobina, ¿de acuerdo? Que es el 23% con el cual se va a llegar a transportar hasta los pulmones. Este hidrogenio, que también es liberado por la célula, de la misma manera entra a la microcirculación, pero inmediatamente es amortiguado, uno por las proteínas y dos por el bicarbonato que ha salido del glóbulo rojo. De esta manera, este hidrogenio que había salido de la célula no produce un estado de acidosis. Veamos qué es lo que ocurre a nivel de los pulmones, ¿de acuerdo? Porque ese CO2 que ha salido de la célula tiene que eliminarse, no se puede quedar en el organismo, porque si no entraríamos en un estado de acidosis respiratoria, ¿de acuerdo? Vayan familiarizándose con esos conceptos porque es importante para poder entender el incremento y la alteración del equilibrio ácido-base. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Habíamos dicho que viene como bicarbonato, viene como carboxihemoglobina, ¿verdad? Y un 7% que está disuelto acá, de CO2, que va a dar la presión arterial del dióxido de carbono. Entonces, inmediatamente, aquella que viene unida a la hemoglobina, la carboxihemoglobina, es liberada porque tiene una unión libre, laxa, y prácticamente por el gradiente de presión que tenemos a nivel del alveolo y a nivel del capilar pulmonar, sencillamente se libera. Y la concentración que iba como bicarbonato, inmediatamente en retroceso la reacción, ácido carbónico, bicarbonato e hidrogenio, vuelven a unirse, vuelve a formar ácido carbónico y el ácido carbónico se libera formando CO2 y una molécula de agua. El CO2 y la molécula de hidrógeno, perdón, de bicarbonato, ingresan al pulmón para unirse con un hidrogenio. El hidrogenio forma ácido carbónico y el ácido carbónico, mediante la enzima, se libera dióxido de carbono y una molécula de agua. La molécula de agua se retiene y el dióxido de carbono se elimina. ¿De acuerdo? Ese es el mecanismo de compensación y de transporte para su eliminación del CO2. ¿Comprendido? Muy bien, espero así sea. Tenemos el último mecanismo de amortiguación, que es aquel de reacción tardía, que es el control renal, ¿de acuerdo? Cuando en el anterior capítulo veíamos función renal, han debido llegar a tocar un poco de esto, ¿verdad? Que es muy importante para la regulación ácido-base. Entonces, vemos acá que el sistema renal prácticamente va a ser el control definitivo de la formación y de la amortiguación de los protones o hidrogeniones. Es el único sistema capaz de eliminar ácidos no volátiles, lo que mencionábamos el día de ayer, y prácticamente puede regenerar bicarbonato nuevo. Entonces, el equilibrio renal es aquel que define el mecanismo de compensación de cualquier alteración del equilibrio ácido-base. ¿Y cómo lo hace? De manera concreta y objetiva. En primer lugar, forma bicarbonato, elimina protones y prácticamente reabsorbe bicarbonato. Estos son los tres mecanismos por los cuales el riñón favorece al equilibrio ácido-base. Veamos acá cuál es el mecanismo de secreción de hidrogeniones y cuál es el mecanismo de reabsorción de bicarbonato, que es lo que mejor sabe hacer el riñón. ¿De acuerdo? Para eso nos vamos a la primera imagen. Aquí tenemos el espacio intersticial, tenemos a las células tubulares y aquí tenemos a la luz tubular. ¿De acuerdo? Este gráfico es bien interesante, solamente hay que saberlo entender y comprender. Entonces, en primer lugar, ¿qué hacen las células tubulares? Aquí lo dice claramente, secretan hidrogeniones. Y estamos observando que este hidrogenio que se ha formado dentro de la célula tubular está siendo excretado. ¿De acuerdo? ¿A dónde? A la luz tubular.
Hablando de la luz tubular, inmediatamente debería ser eliminada, ¿verdad? Pero no ocurre así. La mayor cantidad de secreción de hidrogeniones es amortiguada. ¿Por quién? Por el bicarbonato. Ustedes saben que el 98% de bicarbonato es filtrado a nivel de las nefronas, ¿verdad? Entonces, este bicarbonato filtrado que viene en la luz tubular va a ir a amortiguar a este hidrogenión. La unión de bicarbonato más hidrogenión nos va a dar ácido carbónico en la luz tubular. Y en la misma luz tubular, este ácido carbónico se va a disociar. Y ustedes saben que se disocia en dióxido de carbono y agua. Aquí es importante la formación del dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono, por difusión simple, vuelve a ingresar a la célula tubular. ¿De acuerdo? Y este movimiento es muy importante. ¿Por qué razón? Porque este CO2 que ingresa, gracias a la anhidridasa carbónica, inmediatamente hace unión con el agua y llega a formar nuevamente ácido carbónico. Y el ácido carbónico se divide, ¿verdad? Se disocia en bicarbonato y un protón. Este es el protón que llega a salir por contratransporte con un ion de sodio para que nuevamente pueda recircular con un solo objetivo, el de reabsorber bicarbonato. El bicarbonato no puede entrar de manera directa a la célula tubular y por la membrana basal ser reabsorbido al intersticio y del intersticio ser absorbida a la circulación. No puede. No hay un cotransportador, no hay una proteína que le ingrese directamente. Necesariamente tiene que pasar todo esto para que pueda reabsorberse un bicarbonato. ¿Cuál es lo importante? Aquí no se está formando bicarbonato, no estamos formando moléculas nuevas de bicarbonato. Lo único que se está haciendo es reabsorber el bicarbonato que ha sido filtrado, ¿verdad? Ha sido filtrado. Y eso es lo que nos demuestra esta gráfica. ¿Y dónde se produce la reabsorción? A nivel del túbulo contorneado proximal y a nivel del asa de Henle. Pero no es la única forma de eliminación de este protón. Si nosotros nos vamos un poquito más abajo, a nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector, tenemos a las células intercaladas del tipo A, ¿de acuerdo? Estas células intercaladas del tipo A tienen la misma característica de la excreción del hidrogenión formado dentro de la célula intercalada de tipo A. Pero esto lo hace de manera diferente, porque nosotros tenemos para ello un transporte de hidrógeno, aquí está, un transporte de hidrógeno potasio, es una ATPasa, y también tenemos una ATPasa específicamente para hidrogenión, ¿de acuerdo? Este es un mecanismo diferente a aquel que se encuentra en el túbulo contorneado proximal de reabsorción de bicarbonato, porque acá de la misma manera este hidrogenión llega a formar ácido carbónico con el bicarbonato que todavía puede llegar hasta el túbulo contorneado distal. Entonces, nosotros nuevamente volvemos a este parámetro del líquido intersticial, que las células que se encuentran ahí están formando dióxido de carbono, porque acá también tenemos en el intersticio dióxido de carbono que se está formando y también entra a la circulación o al mecanismo de reabsorción del carbonato, ¿de acuerdo? Y lo mismo ocurre acá. El dióxido de carbono entra a la célula intercalada, forma ácido carbónico, libera unión con una molécula de bicarbonato y este bicarbonato es reabsorbido en contratransporte con una de cloro. Acá seguimos hablando de la reabsorción de bicarbonato. En una alteración ácido-base, en una acidosis metabólica, por ejemplo, nosotros tenemos gran formación de protones, de hidrogeniones. Es por esa razón que el estado está bajando, perdón, el pH está bajando. Entonces el bicarbonato tiene la obligación de reabsorber la mayor cantidad de bicarbonato, pero no solamente reabsorber bicarbonato, sino también deformar bicarbonato, y ese es otro mecanismo por el cual el riñón amortigua el estado ácido-base. Veamos el amortiguador del fosfato. Hace un momento hablábamos del fosfato, ¿verdad? Decíamos que era el amortiguador por excelencia a nivel intracelular, pero no solamente es a nivel intracelular,
sino también a nivel renal tiene un mecanismo de acción. ¿Y cuál es este mecanismo de acción? Nuevamente interviene el dióxido de carbono que llega a formar ácido carbónico, y el ácido carbónico favorece a la reabsorción de bicarbonato y nuevamente a la liberación y excreción de este protón. Y este protón sale a la luz tubular. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la concentración de protones supera a la cantidad de bicarbonato que viene en la luz tubular? Este hidrogenión llegaría a acidificar en la luz tubular por debajo de 4.5. La orina tiene un pH de 4.5, pero bajaría más si este protón no llega a ser amortiguado en la luz tubular. Ahí es donde interviene el monofosfato o el fosfato monohidrógeno, que hace un momento lo habíamos visto, y viene acá, viene filtrado. Entonces, este fosfato monohidrógeno de sodio, que es una sal sódica, inmediatamente capta este hidrogenión. ¿De acuerdo? Lo capta. Cuando lo capta, pasa de ser monohidrógeno a ser fosfato dihidrógeno de sodio. Y este es un mecanismo de compensación de la formación de este hidrogenión. Pero ¿cuál es la importancia del amortiguador fosfato? Se está generando mayor cantidad de reabsorción de bicarbonato. Recuerden que la absorción del bicarbonato es cuando el bicarbonato viene por la luz tubular, filtrada. Pero en este caso no está viniendo el bicarbonato. Entonces acá se está formando una molécula nueva de bicarbonato. Y este bicarbonato inmediatamente entra a la circulación porque es pasado por la membrana vasolateral y por ende entra a la circulación que tenemos a nivel renal. ¿Qué es lo que pasa con el amortiguador amoníaco? ¿Por qué es importante? Porque hay una producción nueva de bicarbonato. ¿De acuerdo? El sistema amortiguador fosfato, amoníaco, crean nuevas moléculas de bicarbonato. Ese es el concepto marcado. ¿Por qué razón? Vayamos a este aminoácido, la glutamina, que dentro del metabolismo de las células tubulares inmediatamente llega a formar 2 moléculas de bicarbonato y 2 moléculas de amonio. ¿De acuerdo? Estas moléculas de amonio inmediatamente pasan a la luz tubular, se unen con el cloro y posteriormente son eliminadas. Pero ¿cuál es el objetivo del metabolismo de la glutamina? No es la formación del amonio, sino es la formación de las 2 moléculas de bicarbonato. Y este bicarbonato por la membrana vasolateral inmediatamente pasa al espacio intersticial y posteriormente a la circulación. Y llega a amortiguar el estado de acidosis, porque está formando bicarbonato nuevo, producción nueva de bicarbonato. Lo mismo ocurre con el amoníaco, ¿de acuerdo? El amoníaco, que es liberado por la célula tubular del sistema colector, pasa a la luz tubular y el amoníaco se vuelve en amonio gracias a la liberación de este protón que viene de la formación del CO2 más agua más ácido carbónico, liberación de bicarbonato y excreción de este protón. Sale el protón y se une al NH3 que pasa a ser NH4, o sea, amonio. Lo importante, se está formando una nueva molécula de bicarbonato. Por eso se indica que el sistema renal es el mecanismo de amortiguación definitivo para las alteraciones ácido-base. ¿Qué es lo que pasaría en un extremo diferente? Si tuviésemos mayor cantidad de bicarbonato, existiría mayor liberación de bicarbonato por la luz tubular y sencillamente de esa manera, al no reabsorberse el bicarbonato, se llega a eliminar las sustancias básicas en un estado de alcalosis, obviamente. Ahora, prácticamente, conocido todos los mecanismos de amortiguación, nosotros podemos decir que en este estado nos encontramos en un equilibrio en la concentración de hidrogeniones y sus amortiguadores naturales, que es el bicarbonato. ¿De acuerdo? Estamos en un equilibrio fino. Tamponamos correctamente la concentración de hidrogeniones que es formada diariamente y mantenemos un pH entre 7.35 y 7.45. ¿De acuerdo? Ese es el pH normal, ese es el pH con el cual funcionan nuestras proteínas, funcionan las células, funcionan las enzimas. Hay un parámetro importante
de nuestra situación, de todos los que nos encontramos acá, y es la altitud en la cual nosotros habitamos, ¿verdad? La ciudad de La Paz está a 3.600 metros, ¿verdad? Ahí vivimos, ahí nacimos y muchos vamos a morir acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la modificación en relación a donde nosotros habitamos? ¿Habrá modificaciones? Sí las hay, ¿verdad? Y de sobremanera, principalmente en la regulación ácido-base y en los parámetros de la gasometría. Nosotros tenemos estas modificaciones de adaptación a la altura, que la vamos a ver rápidamente. En primer lugar, hablemos de la presión parcial del oxígeno. Ayer decíamos que la presión parcial del oxígeno era 21, ¿verdad? 21% en la atmósfera. Pero gracias a la presión barométrica, nuestra presión inspiratoria de oxígeno disminuye. Y eso el organismo interpreta como un estado de hipoxia, ¿de acuerdo? Ese estado de hipoxia inmediatamente va a tener una consecuencia, que va a ser la estimulación del sistema respiratorio. Habíamos dicho que los quimioreceptores periféricos, al detectar una disminución de la concentración de oxígeno, estimulan al sistema nervioso central y en específico al grupo respiratorio dorsal, y con ello se incrementa la tasa de ventilación. Entonces, vamos a tener, gracias al incremento de la tasa de ventilación alveolar, una disminución de la concentración de dióxido de carbono. ¿Por qué razón? Si nosotros incrementamos la ventilación, estamos barriendo el CO2 de los alveolos, ¿verdad? Y eso disminuye la presión arterial de dióxido de carbono. Primer elemento, disminución de la presión arterial de oxígeno, gracias a la disminución de la presión inspiratoria de oxígeno. Eso conlleva a una disminución de la presión arterial de dióxido de carbono. Gracias a esta disminución de la presión arterial de dióxido de carbono, pues el pH ligeramente se incrementa, ¿verdad? Porque estamos perdiendo ácidos. Entonces entramos en una ligera alcalosis. ¿De qué tipo? Respiratoria, porque estamos hablando del CO2. Entonces, habíamos dicho hace un momento, con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que los mecanismos de alteración conllevan a decir que para la compensación siga la flecha de la alteración, ¿verdad? Entonces, el cuarto elemento es la disminución del bicarbonato. ¿Pero por qué disminuye el bicarbonato? Mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch, nosotros, por incremento de la tasa de ventilación alveolar, tenemos una disminución del CO2, ¿verdad? Y la disminución del CO2 tiene que ser compensada, porque esto es crónico, nosotros estamos adaptados a la altura. ¿Qué pasa? La compensación es la disminución del bicarbonato. Esto es lo que pasa con los habitantes de la altura. ¿De acuerdo? Estos son los parámetros que se modifican en todas aquellas personas que viven en la altura. Por eso, hay diferentes estudios realizados acá en la altura que modifican los valores principalmente del bicarbonato y del dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Cuando nosotros valoramos una gasometría, tomamos en cuenta 6 parámetros: el pH, la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, el bicarbonato, el déficit y exceso de bases y la saturación de la hemoglobina. Esos son los 6 parámetros que evalúa la gasometría arterial. Pero en este caso, 2 van a estar modificados: la presión del CO2 y el bicarbonato fundamentalmente. Y obviamente que la presión de oxígeno va a estar reducida, ¿verdad? Ese es el principal mecanismo por el cual se desencadenan todas las medidas compensatorias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la presión arterial del CO2? En la costa es de 40 milímetros de mercurio, pero nosotros estamos ligeramente hiperventilando, ¿de acuerdo? Porque sencillamente el organismo interpreta que la presión arterial de oxígeno bajó. Entonces, por esa razón, nuestra presión arterial de dióxido de carbono es de 30 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? La otra alteración, el bicarbonato. En la costa es de 22 a 27 mil equivalentes por litro o milimoles por litro. ¿Qué es lo que pasa en la altura? Nosotros tenemos de 19 a 22 mil equivalentes por litro, ¿de acuerdo? Y obviamente que el pH llega a conversarse, está en 735 y 745, igual que en la costa, ¿de acuerdo? Entonces, estos parámetros hacen que nuestros valores sean diferentes en la altura, ¿de acuerdo? Son diferentes y están plenamente estudiados, y ustedes, en el momento que vean una gasometría en un centro hospitalario, pues se van a regir con estos valores: pH de 735 a 745, presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio. Ayer veíamos que la presión a nivel de la circulación era 94 a 95 milímetros de mercurio, y eso nos daba una saturación del 97%. Entonces, nuestra saturación, obviamente a 60 milímetros de mercurio baja, pero no baja más de 92%.
El otro parámetro que hemos revisado, la presión arterial del dióxido de carbono, 30 milímetros de mercurio por la ligera hiperventilación. El bicarbonato, un mecanismo de compensación a la disminución del CO2. ¿Cuánto va a ser? De 19 a 22 milimoles por litro. La concentración, o aquí está la saturación de oxígeno, de 90 a 93%. Y el déficit de base, que está más o menos 2%. Esto hace, algo pasa con esto, ¿verdad? Esto hace que nosotros, cuando veamos una gasometría arterial, y con esto vamos terminando en 10 minutos, esto hace que nosotros, cuando veamos una gasometría arterial, ¿pero qué es la gasometría? Pues no es más que un examen de laboratorio que mide los gases disueltos en sangre, ¿de acuerdo? Y evalúa el equilibrio ácido-base, la oxigenación y la ventilación pulmonar. Es un mecanismo por el cual nosotros podemos establecer todos esos parámetros. Y fundamental para valorar la función respiratoria, metabólica y obviamente renal. Aquí tenemos todos los factores que habíamos mencionado hace un momento. ¿De acuerdo? Estos son los parámetros que ustedes deben evaluar en una gasometría. ¿Cuáles son? El más importante, el pH. Establece si hay una acidosis o una alcalosis. El dióxido de carbono, ¿verdad? Establecerá si es respiratoria o sencillamente, perdón, el CO2 establecerá si es respiratoria o sencillamente si es metabólica, ¿verdad? La concentración del oxígeno arterial, la presión arterial de oxígeno, la saturación de oxígeno y el déficit de base. Los 6 parámetros que uno debe evaluar en una gasometría. ¿Y cómo se toma la gasometría? Mediante un gasómetro. Hay un equipo el cual nosotros le ponemos una muestra de sangre de 5 ml, arterial obviamente, más su heparina para que no coagule, y el gasómetro nos da un resultado. Este es un resultado, esta es una gasometría arterial, ¿de acuerdo? Y esto es lo que a ustedes les llega para que ustedes puedan hacer la interpretación. ¿Cómo se hace la interpretación? ¿De acuerdo? Porque miren, acá están todos los parámetros que te da la gasometría. El pH, la presión del dióxido de carbono, la presión de oxígeno. Aquí todavía nos da electrolitos, la concentración de sodio, potasio, calcio, y también nos da el hematocrito. ¿De acuerdo? Y el parámetro que nos interesa a nosotros es el bicarbonato y la concentración o déficit de base. Esos son los 6 parámetros que nosotros vemos en la gasometría. Pero ¿cómo es una interpretación? ¿De acuerdo? No nos vamos a ir al aspecto complejo de las patologías, del déficit de base o del anion gap. Eso lo van a ver posteriormente. A mí lo que me interesa es que puedan establecer el parámetro básico de interpretación, cómo se amortigua, cómo se mantiene el equilibrio, para que ustedes puedan mínimamente determinar si estamos en una acidosis o en una alcalosis, de tipo respiratoria o de tipo metabólica, compensada o descompensada. Con eso, suficiente en este momento. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace la lectura? Este cuadrito, que lo tienen ahí en el texto, es el más importante. Y aquí ya viene modificado con los parámetros de la altura. ¿De acuerdo? Lo primero que hacemos nosotros cuando tenemos en la mano una gasometría es ver el pH. El primer parámetro, ver el pH. Aquí tenemos el pH. El pH puede estar disminuido o puede estar incrementado. Si el pH está por debajo del valor normal, 7.35 a 7.45, estamos hablando de un estado de acidosis. Ahí ya la tienen bien claro. Si el pH está por arriba del valor normal, 7.4, estamos en un estado de alcalosis. Entonces, el segundo parámetro, ver si es respiratoria o si es metabólica. Si estamos con un pH disminuido, estamos en un estado de acidosis. Pasamos a ver el bicarbonato y el dióxido de carbono. Vemos en primer lugar el bicarbonato. Si el bicarbonato es menor a 19 miliequivalentes, porque habíamos dicho de 19 a 22 el valor normal, si está menor a 19 miliequivalentes, estamos hablando de un estado de acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Si está por debajo del valor normal. ¿Cuál debería ser su compensación? Siga la flecha, ¿verdad? Si disminuye el bicarbonato, el mecanismo de compensación es que disminuya la concentración de dióxido de carbono. Entonces, su mecanismo de compensación disminuirá la presión arterial de dióxido de carbono por debajo de 30 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Una acidosis metabólica compensada. Si el CO2 está dentro de su parámetro normal, o sea, 30 o incluso un poquito más, es una acidosis metabólica descompensada, porque sencillamente el organismo no está compensando. ¿De acuerdo? Y nuevamente,
Si el pH baja 7.35 por debajo de 7.35, estamos en un estado de acidosis. Vemos el primer parámetro, el bicarbonato. Si el bicarbonato está por debajo del valor normal, tenemos una acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Hasta ahí está establecido el diagnóstico de acidosis metabólica. Tenemos que ver si es compensada o descompensada. Si el valor de si el valor del dióxido de carbono está por debajo de 30, que es el valor normal, entonces hablamos de una acidosis metabólica compensada. Pero si el valor de la CO2 está dentro del parámetro normal, entonces hablamos de una acidosis metabólica descompensada, porque el sistema respiratorio no tiene la capacidad de compensar esta disminución del bicarbonato. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa si determinamos una acidosis, pero con incremento de la concentración de la presión arterial del dióxido de carbono por arriba de 30, ¿de acuerdo? Que es el valor normal. Inmediatamente establecemos el diagnóstico de una acidosis respiratoria. Nuevamente, siga la flecha de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Si hay un incremento del CO2, ¿cuál sería el mecanismo de compensación? Incremento del bicarbonato. Entonces, si vemos que tenemos una acidosis, porque la concentración del dióxido de carbono está por arriba de 30, y vemos la concentración del bicarbonato y esta está por arriba del valor normal, entonces hablamos de una acidosis respiratoria compensada. Pero si la concentración del bicarbonato estaría normal, entonces hablamos de una acidosis respiratoria descompensada, ¿verdad? El mecanismo de compensación a nivel respiratorio es la más rápida y efectiva. ¿Por qué razón? Porque nosotros rápidamente podemos hiperventilar y eliminar el CO2, ¿verdad? Eso es lo que ocurre con los estados de acidosis. Vayámonos al otro extremo, cuando incrementa el pH, los estados de alcalosis. Una vez que determinamos el estado de alcalosis, vemos nuevamente, si la concentración del bicarbonato está por arriba del valor normal de 22 miliequivalentes por litro, estamos hablando de una alcalosis metabólica. Nuevamente, siga la flecha para la compensación. Debería estar incrementándose la concentración del CO2. Si se incrementó por arriba de 30 milímetros de mercurio, que es el valor normal, entonces hablamos de una alcalosis metabólica compensada. Si el valor del CO2 se mantiene normal o incluso bajo, entonces estamos hablando de una alcalosis metabólica descompensada. ¿De acuerdo? Vámonos a la valoración del CO2. Establecemos que tenemos un paciente con alcalosis. Tenemos la presión arterial de CO2 disminuida, entonces estamos hablando de una alcalosis respiratoria. ¿De acuerdo? La alcalosis respiratoria, ¿cómo debería compensarse? Siga la flecha. Debería haber una compensación con una disminución de la concentración de bicarbonato. Si la concentración de bicarbonato disminuye, estamos hablando de una alcalosis respiratoria compensada. ¿De acuerdo? Esos son los diferentes parámetros que ustedes ven para poder establecer un diagnóstico ácido-base. ¿Comprendido? Sencillo, ¿verdad? Y acá tenemos todos los ejemplos de las diferentes patologías que pueden llevarnos a una acidosis o una alcalosis. A ver, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Las alteraciones del intercambio gaseoso, por ejemplo, aquí dice la obstrucción, el asma, enfisema, bronquitis, alteraciones de la ventilación a nivel respiratorio, inmediatamente alteran la concentración de dióxido de carbono. O ya sea hay una alteración en su eliminación. Entonces la concentración, esto está en la costa. Si la alteración está en el incremento de la concentración, tenemos una acidosis respiratoria, ¿verdad? Y la compensación debería ser con el incremento de la concentración de bicarbonato. Siga la flecha. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con una alcalosis respiratoria? Cuando uno se pone nervioso, empieza a hiperventilar, ¿verdad? Y cuando empieza a hiperventilar, ¿qué es lo que pasa? Está barriendo el CO2. Y eso es lo que nos ocurre o lo que nos produce una alcalosis respiratoria. Aquí dice ansiedad, psicosis. No todos los que están ansiosos son psicóticos, ¿verdad? Pero la ansiedad produce hiperventilación y la hiperventilación te barra el CO2. Y esa disminución de la concentración de CO2 nos da una alcalosis respiratoria. El mecanismo de compensación debería ser una disminución de la concentración de bicarbonato. Y si no está compensando el riñón, quiere decir que está descompensado. Muy bien, jóvenes, con esto ya tienen las suficientes armas como para analizar los estados patológicos. Yo no lo voy a hacer en este momento. Y les ruego ampliar más sus conocimientos todavía con los diferentes textos que recomienda la cátedra. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Muchas gracias.